en este tiempo, hermanos, estamos todavía viendo ahí Mateo capítulo 5. Seguimos Mateo capítulo 5. No es que estemos trabados en ese lugar, sino que hay tanto que el Señor nos quiere decir que hay un montón de cosas para sacar. Hay un montón de enseñanzas. Y seguimos hablando, hoy vamos a seguir hablando acerca del tema de la mansedumbre. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? ¿Cómo estuvo la semana hasta que pasó con ese tema? El domingo pasado hablamos acerca de la mansedumbre para con los hombres. Cuando Jesús dice ahí en Mateo capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 al 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y como hemos visto hasta el momento, las bienaventuranzas son un ataque frontal contra lo que piensa el mundo. El mundo piensa de una forma que no es la misma que está en la Escritura, que piensa Cristo. Entonces, las bienaventuranzas, cada una de ellas es como una trompada que le pega al mundo, al pensamiento del mundo. Va en contra del pensamiento del mundo. Y entonces estuvimos viendo la mansedumbre, también como lo que el mundo piensa que es la mansedumbre. Para el mundo, ¿qué era la mansedumbre o qué es una persona mansa? Una señal de debilidad, tal vez. Entonces, eso es lo que también estuvimos viendo, lo que dice el mundo, pero lo que Dios dice acerca de la mansedumbre. Y se supone que si una persona es gentil, considerada, mansa, no podrá avanzar en esta vida, no va a poder llegar lejos en esta vida, si es de esa manera, si es de esa forma. ¿Qué es lo que piensa el mundo? ¿No es cierto? Porque este mundo no está hecho teóricamente para una persona que piense de esa manera o que piense así. Sin embargo, Cristo dice que los mansos son bienaventurados, porque ellos recibirán, es ellos y solo ellos, recibirán la tierra por heredad. Así que los verdaderos conquistadores, de acuerdo al pensamiento de Cristo, ¿quiénes son? Los mansos. Los verdaderos conquistadores, de acuerdo al pensamiento de Cristo, son los mansos, a lo que Él dice en su palabra. Así que una vez más, hermanos, nos enfrentamos a dos ideas totalmente opuestas, dos pensamientos, lo que el mundo piensa y lo que Cristo piensa acerca de este tema en particular. Y vemos que son dos estilos diferentes, son dos pensamientos diferentes que no concuerdan entre sí. Muchas personas encontrarán en el Sermón del Monte muchas cosas que les va a gustar y van a hablar maravillas también de este sermón. Van a decir, qué bueno que está este sermón. Qué interesante hacer toda esta lista de cosas. ¿Cómo llegaríamos a vivir en paz? Pero ¿quién verdaderamente puede hacer estas cosas si no tiene a Cristo? ¿Quién por sus fuerzas puede ser alguien de carácter manso? Cuando es orgulloso, cuando piensa en sí mismo, cuando tiene sus propios pensamientos y está en un pedestal y no quiere ser derribado por otro. Y ahí vamos a encontrar también personas, como dice Malaquías capítulo 3, versículo 13, fíjense de ahí. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, del 13 al 15. Y hay personas que son como describe este pasaje, como describe Malaquías. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, o sea, estas personas decían, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Fíjense que lo que pensaban estas personas lejos de Dios, contrario a lo que Dios les decía, estaban haciendo sus propias bienaventuranzas. Decían, bienaventurados, Dios les dice, ustedes decían estas cosas, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. Y eso es lo que hoy el mundo dice y hace.
Ellos ponen sus propias bienaventuranzas y encontramos entonces una radiografía de lo que estas personas piensan. ¿Cuáles son prosperados según el mundo? Dice el profeta, los que hacen impiedad, los hombres y mujeres que no temen a Dios. Por tanto, ellos decían, bienaventurados son los soberbios. Fíjense, porque ellos y solo ellos verán materializados sus deseos. Y otra bienaventuranza del mundo, bienaventurados los que no pagan sus impuestos y viven enganchados de la luz. Bienaventurados los que están enganchados del cable, bienaventurados los que evaden impuestos, bienaventurados los que estafan a la gente. Y así, etcétera, etcétera. Podemos seguir la lista de bienaventuranzas, de cosas que este mundo aplaude, pero Dios vemos que no las aplaude. Dios dice, esto está mal, algo anda mal. Yo no apruebo esta clase de vida, de bienaventuranzas. ¿Cómo tendría que vivir un cristiano? Entonces vemos y no sé si se dan cuenta, hermanos, que no puede haber una concordia entre estas dos filosofías de vida, entre estos dos estilos de vida. Entonces no hay una conciliación, porque mientras el mundo se regocija en secreto y en ocasiones a veces hasta en público, se enorgullecen abiertamente su soberbia, Cristo y su pueblo exaltan la mansedumbre. Cristo y su pueblo exaltan la mansedumbre. Y ahora bien, ¿recuerdan qué significa realmente la mansedumbre? ¿Qué significaba la mansedumbre? Lo que Dios dice en su palabra y el concepto que podemos decir de la mansedumbre es una obra del Espíritu Santo en el corazón de todos aquellos que han sido llamados eficazmente a la salvación. Noten esta palabra que dije, es una obra, no es algo mágico. Pin, ya sos manso. No, es un trabajo, es una obra, es un proceso que Dios está haciendo en nuestra vida. Por eso Dios va a tratar con nosotros, con nuestro corazón. Y no hay que desanimarse, hermanos, tenemos que ir siempre a Cristo. Tenemos que ir siempre a buscarle a Él, porque son muchas veces, y más de las muchas veces, que no somos mansos. Perdemos esa mansedumbre, pero tenemos que confiar en Él. Él está haciendo la obra. Él es nuestro ejemplo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Noten ahí que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Y ahí dice mansedumbre y templanza. Y el fruto del Espíritu, y esto nos dice de entrada que esta característica es sobrenatural. No puede ser asociada con una habilidad. Tal vez yo tenga una habilidad en mis palabras, en la retórica de mis palabras, en mi pronunciación. Yo puedo ser un buen expositor de la palabra, supongamos, ¿no? Pero no puedo ser una persona mansa. Y aquí no puedo engañar a nadie. Puedo engañarlos con todo lo que yo sé y el conocimiento y dejo deslumbrado a más de uno. Pero cuando empiezan a mirar, a ver la vida de este hombre, es un hombre que es manso, encuentran que hay muchísimas fallas y a su vez no es manso directamente. No es manso. Entonces yo no tengo esta característica del fruto del Espíritu. Y gracias al Señor que las características del fruto del Espíritu son estas. Porque nos muestra cómo tiene que ser un cristiano. Nos muestra cómo tiene que ser una persona que sigue a Cristo, que se está esforzando en vivir una vida de santidad. ¿Quién puede estar haciendo que tiene amor? ¿Quién puede estar haciendo o haciéndole creer a alguien que tiene gozo? No, el amor, el gozo es algo dado por el Señor y lo tengo en todas las circunstancias de mi vida, ande bien o ande mal. Por tanto, la mansedumbre y la templanza tienen que ser evidencia mía como cristiano, ande bien o ande mal. Y es ahí donde el Señor nos dice que esto es lo que tenemos que tener, mansedumbre, el fruto del Espíritu. Entonces, hermanos, también podemos ver ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7.
Y esto es algo precioso porque Dios le da a los cristianos esto. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice ahí la Escritura, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿De cobardía por qué? Porque tenemos que ir a pegarle a alguien, ir a agarrarlo del cuello a alguien, ir a la guerra. No, sino que tenemos ese poder del Señor para ser manifestado ¿en qué? En amor y en dominio propio. Entonces una persona mansa es una persona que es fuerte cuando sabe controlar sus emociones, cuando sabe controlar a veces esa ira, cuando sabe controlar esos momentos difíciles. Entonces ahí el Señor nos ha dado ese espíritu de amor y de dominio propio, porque es de Él, por eso es poder de Dios. Porque es poder de Dios, nos ha dado ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y Timoteo tenía una labor muy pesada por delante. Cuando Pablo le está diciendo estas palabras, no tenía que hacer una tarea no muy fácil. Él tenía que estar hablándole a la iglesia y estar hablándole a un grupo de hermanos y acomodando ciertas situaciones difíciles. Y Timoteo en su carácter era una persona que era tímida, que era no tan audaz en las palabras. Por eso constantemente Pablo lo alienta. Pablo lo está estimulando en la palabra de Dios, lo está alentando. Lo está alentando a que no tengan en poco su juventud, que no se crea que es muy joven por lo que él tenía que decir y acomodar dentro de la iglesia. Y ahí es donde esto que le recuerda a Pablo, le dice, recordá, Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para una ayuda, para tu ayuda, le está diciendo Pablo. Y el siervo de Dios no debe por ninguna circunstancia comprometer o negociar los principios inamovibles del Evangelio. Aquel que trabaja para la obra de Dios no puede negociar esos principios. Los puso Dios y son inamovibles. No se puede hacer una negociación entre lo que piensa el mundo y lo que piensa Dios. Y entonces, si nosotros como cristianos también queremos llegar a hacer eso, vamos a ver un síntoma de cobardía, un síntoma de debilidad, y eso no es lo que hemos recibido del Espíritu de Dios. Y ese mismo Espíritu que nos ha dado poder, amor, dominio propio, es el que también impartió esa gracia de la mansedumbre. Esa gracia de la mansedumbre es dada por Dios. Es dada por Dios. Por esto es una característica que tiene todo cristiano. Lejos de ser una persona débil, el hombre manso es capaz de sujetar sus impulsos naturales. Por esto la mansedumbre es una gracia por medio de la cual somos capacitados por el Espíritu de Dios para moderar nuestras pasiones. Es una gracia por medio de la cual somos capacitados por el Espíritu de Dios para moderar nuestras pasiones. Eso es lo que es la mansedumbre. Y esta mansedumbre afecta nuestra relación con Dios y también nuestra relación con nuestros semejantes. ¿Se acuerdan que vimos cómo ser mansos para con Dios? Ahora estamos viendo cómo ser mansos para con los hombres, pero seguimos viendo cómo ser mansos para con los hombres porque lo necesitamos. Entonces, recuerden este orden. Si yo no sé primero cómo ser manso para con Dios, yo no voy a ser manso para con los hombres. Si yo no soy manso, aprendiendo primero a relacionarme con Dios y aprender de la voluntad, de su voluntad, lo que Él tiene para mi vida, y aprender que todas las circunstancias que Él tiene para mí son buenas, porque es también su voluntad es agradable y perfecta. Si yo no soy manso para con Dios, yo soy impaciente con Dios y yo no espero a su voluntad y yo no quiero su voluntad, entonces no voy a poder ser manso para con los hombres. Entonces, primeramente, depende de una relación vertical.
de una relación vertical con Dios. Primero, Señor, ayúdame a ser manso para contigo, tu voluntad, lo que tengas para decirme. Quiero, Señor, mirarte a ti. Señor, ayúdame. Y después yo puedo mirar a los hombres y puedo estar comprendiendo a mi hermano, puedo estar viendo también sus faltas, perdonándolo, amándolo, ver a mi familia, bueno, y todo lo que el Señor nos da para relacionarnos, lo que nos ha puesto. Por eso esta mansedumbre que el hombre necesita desarrollar, este trato especial con los otros hombres, tiene algo característico: no devuelve mal por mal. Pide perdón constantemente. ¿Se acuerdan? Lo vimos también el domingo pasado. Y esto es algo que no entra en el concepto del mundo. Si me hizo mal, le voy a devolver mal. Pero el Señor dice no, no se devuelve de esa forma. Yo no le voy a ir a pedir perdón. Y el Señor dice sí, debes perdonarlo. Y no solamente eso, tenés que ir y decirle que lo perdonás. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Y tal vez alguien está pensando: yo no tengo este trato con los demás, por naturaleza yo soy un poco tosco en el trato con los demás, no soy lo que se podría llamar una persona cariñosa, afectuosa, que demuestra continuamente esto. Y hermanos, una de las cosas que establecimos desde un principio es que las características que aparecen acá no son naturales, son sobrenaturales. Recordemos, hermanos, la obra del Dios en el cristiano es sobrenatural. Comenzó sobrenaturalmente, va a terminar sobrenaturalmente. Y en ese trayecto de vida es todo sobrenatural. No sobrenatural fantaseando, viajando astralmente y todo lo demás, sino que yo, Señor, ayúdame porque yo no soy manso, yo soy alguien que siempre toda mi vida he peleado. He sido un rebelde. Me decían y yo les quería pegar. Señor, ayúdame. Y el Señor trata con nuestra vida, con nuestro carácter. Y eso no te dice ningún libro de autoayuda cómo manejarte con las personas. Porque te puede ayudar hasta ahí nomás, en el trato con las personas. Y hoy hay muchos libros. Cómo ser amable con los demás. Cómo ser amigos e influenciar a los demás. Había uno famoso, ¿no? Un libro famoso, cómo relacionarse con otros e influenciar a los demás. Simplemente eso nos va a llevar a tener un tiro que va a llegar corto. Nosotros tenemos que ser llenos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder de Dios para mi vida. Y tengo que ver lo que dice Cristo. Entonces tenemos que ver que esto es una obra sobrenatural. Esta es una gracia que solo el Espíritu implanta a aquellos que son atraídos a Él eficazmente. Son llamados por el Señor a salvación y esto es algo que Él pone en la vida del creyente y va creciendo en esa gracia. Por lo tanto, hermanos, tenemos que acudir al Señor. Tenemos que acudir al Señor. Él puede hacer la obra. Él va a hacer la obra en nosotros. Por eso no nos desesperancemos. Nosotros tenemos que confiar que el Señor va a hacer su obra. Y el Señor nos dice que todo comienza con la pobreza de espíritu y el pecador se ve como es un miserable, carente de todo mérito propio. Y esto lo lleva de la mano a lamentar por su condición. Por eso Cristo dice ahí en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran. ¿Y se acuerdan por qué lloraban estos hombres? Ellos lloraban por su pecado, su condición espiritual, y ellos luego reciben la buena noticia de que van a ser consolados, la buena noticia que Dios ha provisto en abundancia lo que a ellos les falta, y ellos van a apetecer y van a aceptar humildemente esa salvación que necesitan para sus almas. El apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, crecer en la gracia. Utiliza esta palabra. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Crecer en la gracia del Señor. Buscarlo al Señor diariamente. Si yo pienso que solamente voy a crecer en la gracia del Señor viniendo a escuchar la palabra una vez a la semana acá, bueno, yo les invito a que traten de comer solamente una vez a la semana a ver si viven. Que traten de tomar agua solamente una vez a la semana. Por 2 horas, a ver si después aguantan hasta el otro domingo a estar vivos. No van a poder, no van a desmayar.
Nosotros necesitamos la palabra de Dios. Nosotros necesitamos diariamente ir al Señor. Necesitamos verlo a Él a través de su palabra, lo que nos dejó revelado. Y mi alma necesita de Cristo todos los días, a la mañana, a la tarde y a la noche. Constantemente necesita estar dependiendo de Cristo. Y constantemente el cristiano está en oración, haciendo sus tareas, en sus labores, como esposa, como esposo, en sus trabajos. Y constantemente está pensando en el Señor. Y está siendo probado. Y nuestra fe es probada en muchas ocasiones. Y ahí tenemos que responder rápidamente con una oración y pensar en Cristo. Y pensar lo que dice su palabra y traer a memoria todo lo que el Señor me ha enseñado para que yo pueda continuar mi caminar como un hijo de Dios en esta tierra. ¿Y cómo podemos desarrollar esta virtud de la mansedumbre? Recuerdan que vimos cómo debíamos considerar el alto valor de la mansedumbre. Qué importante que era la mansedumbre. Y el primer paso que debemos desarrollar para crecer en esta virtud es conocerle el valor que Dios le da. Por eso ahí 1 Pedro capítulo 3 dice que esto es el ornamento, el adorno. Él lo describe como una vestimenta, como un adorno que hace atractiva la gracia de Dios, hablándole ahí a las mujeres. Y cuando vemos la mansedumbre desde esa perspectiva, nos vamos a esforzar por obtenerla. Una persona mansa es atractiva hacia la otra gente. Es diferente a lo que es una persona del mundo. Entonces, alguien que es manso, una persona va a estar atraída a esa persona. Por eso es algo que es un adorno precioso que Dios nos da para que nosotros lo podamos considerar. Y recuerdan la parábola de Jesús, de aquel hombre que encontró un tesoro en el campo. Vamos a buscarlo ahí, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dice que vendió todo lo que tenía para poder adquirir este campo, este hombre. Encontró un tesoro y vendió todo. Imagínense en aquella época tener un campo donde se podía trabajar y cosechar. Era muy loco querer venderlo. Y aparte que a veces recibían un campo como heredad de sus familiares y no lo podían vender. Pero este hombre en ese campo descubre un tesoro. Y él vende todas sus propiedades, vende todo lo que tiene. Dice que vendió todo lo que tiene para poder comprar ese lugar. Pero ¿qué había encontrado? Había encontrado un gran tesoro. Entonces cuando el cristiano halla esa mansedumbre, ve que es una joya de inapreciable valor, entonces está dispuesto a vender todo para obtenerla. Está dispuesto a vender todo y necesitamos ver que es preciada la mansedumbre para nosotros. Porque si no la vemos de esta manera, si no la valoramos de esta forma, no vamos a poder vivir en mansedumbre. No vamos a poder vivir en esa mansedumbre. Entonces, si yo no sé valorarla, me va a costar vivir en esa mansedumbre. Por lo tanto, debo reconocer que la mansedumbre es una joya preciada. Es algo muy preciado y lo tengo que tener en muy alta estima y lo tengo que valorar de esa forma. Y vamos a ver algunos consejos prácticos para poder practicar la mansedumbre. Son cortos los consejos y espero que nos pueda ayudar por medio de la palabra de Dios a poder estar poniendo en práctica en nuestro caminar. En primer lugar, medita a menudo en la persona de Cristo y aprende de su ejemplo. Medita a menudo de la persona de Cristo y aprende de su ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo máximo que tenemos los cristianos? Cristo. Cristo. Es el ejemplo supremo. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil
y ligera mi carga. Cristo, Él nos va a guiar. Cristo, Él nos guiará a esa paz que tanto anhela nuestra alma. No busquemos la paz en otros lados. No busquemos, hermanos. El único momento que ustedes pueden buscar la paz es en el mapa y para saber que está en Bolivia. El único momento. Pero la paz en mi interior la tengo que buscar en Cristo. Sí o sí. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Es en Él y solamente en Él. Y el Señor Jesús nos invita a venir a Él. ¿Por qué les dice el Señor Jesús, vengan a mí? Porque yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, es beneficioso que vengan a mí. Vengan a mí. Vengan. Y está abierta esa posibilidad. Y nos asegura que vamos a aprender de Él y vamos a hallar descanso. No solo es un maestro que nos va a enseñar, sino que nos va a hacer descansar. Qué bueno que es nuestro Señor. Y esto es lo que Cristo les enseña a los cristianos en su escuela, podríamos decir. Cómo ser mansos y humildes de corazón. Aprended de mí, dice el Señor. Fíjense que dice que aprendan de Él. Esta es una característica y esta es una palabra que el Señor los está invitando porque no solamente iban a obtener una enseñanza, sino que es algo agradable y deleitoso para sus vidas. Iba a ser algo que les iba a traer descanso, iba a ser algo bueno. Aprended de mí, dice el Señor, porque es agradable, deleitoso, tomar escuela en mí, tomar lecciones en mi escuela, porque Cristo es un maestro paciente. No anda diciéndome, terminar rápido la tarea, ¿qué pasa? ¿Te atrasaste? ¿Desaprobaste esto? No, Él es paciente. Él es paciente, Él es manso y Él es paciente. Por eso dice también, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil de llevar. Y hermanos, ¿con cuánta paciencia tuvo que instruir Cristo a sus discípulos? ¿Cuánto tuvo que soportar Cristo a sus discípulos? Hagan memoria de todo lo que ustedes saben del caminar de los discípulos con Cristo y cuántas veces ellos le fallaron y lo dejaron de lado. Y Él seguía ahí con ellos. Y Él seguía pacientemente instruyéndolos hasta el último momento. Sus malos entendidos, sus pecados de orgullo, aún su insensibilidad de los discípulos, aún a horas de su muerte. Ellos estaban discutiendo quién sería el mayor. Jesús, no sé, diría esto, yo no lo puedo creer, pero Él estaba ahí, estaba con ellos, pacientemente. Él era un maestro bueno. Y a pesar que Él les había dicho la tremenda tristeza que embargaba su alma cuando oraba en Getsemaní, aún así no pudieron permanecer despiertos para acompañarlos en su dolor. Fíjense si no es paciente nuestro Señor, ahí estando con ellos, y ellos tenían al Hijo de Dios ahí. Cristo fue sin lugar a dudas no solo el que mayor eficacia instruyó a sus alumnos, sino que también el más paciente de todos los maestros que han existido y existirán. Entonces, ¿qué deben aprender sus discípulos? A verlo a Él. Si nosotros somos discípulos de Cristo, debemos verlo a Cristo. Si somos cristianos, debemos verlo a Cristo. Debemos verlo a Él, seguirlo a Él, a ser mansos y humildes de corazón, para también ser moldeados, para que podamos relacionarnos intencionalmente con nuestros hermanos. Yo tengo que tener en cuenta esa característica. Yo me acerco a Cristo para aprender de Él, pero yo de esa forma me puedo acercar a mis hermanos, me puedo acercar a una persona y ser manso como lo fue Cristo, y ser humilde de corazón como lo fue Cristo. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, 2 Corintios 3, 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados en esa imagen de Cristo, en la imagen del Señor. Y el efecto de mirar continuamente es que estamos siendo continuamente transformados a la imagen de Cristo. Más miro a Cristo, más me acerco a Él, yo soy transformado. Yo voy siendo transformado de a poco a la imagen de Cristo. Y en estos momentos le contemplamos con los ojos de la fe como si fuese un espejo.
Y así será hasta que su gloria sea revelada en nosotros en su plenitud total, completa. Cuando le veamos a Él un día, nuestra transformación será completada. Como dice 1 Juan capítulo 3, versículo 2, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. Miremoslo a Cristo, un día lo vamos a ver completamente como Él es. Pero mientras tanto debo acercarme. Y mientras más contemplamos a Cristo, más seremos transformados de gloria en gloria. Y en los evangelios podemos contemplar la manera que el Señor se movió y el Señor hizo cada una de las cosas dentro de su ministerio. Y todo el que viene a Cristo siempre aprende de Cristo. ¿Y cómo sabemos que un creyente está caminando con Cristo? ¿Cómo sabemos que un creyente verdaderamente está caminando con Cristo? ¿Porque viene a los cultos todos los domingos? ¿Porque predica mucho el Evangelio? ¿Porque conoce mucha teología? ¿Porque conoce muchos versículos de memoria? ¿Eso es la evidencia de que un creyente está caminando con Cristo? No. Todo eso va a estar ahí en el cristiano, ahí adentro, de una forma u otra. Pero sabemos que aquellos que están caminando con Cristo son los que van a reflejar a Cristo. Los que van a reflejar las características de Cristo. ¿Por qué se reconocía a los cristianos antes? Que habían estado con Jesús, que habían estado con otros cristianos, por su forma de vida, por cómo ellos eran. Hey, miren, me parece que tú anduviste con Jesús. Vos estuviste al lado de Jesús. ¿Por qué lo reconocían? Por sus palabras, por lo que hablaban, por su forma de vida. ¿Cómo hoy el mundo me reconoce a mí como cristiano? ¿Por mi forma de vida? ¿Me reconoce porque yo muestro a Cristo? ¿Me reconocen porque estoy reflejando a Cristo? En mi carácter, en mis acciones, en lo que yo hago, en mi forma de vida, en mi forma de manejarme en el mundo. Esto es algo importante para tener en cuenta. Debemos también esforzarnos conscientemente por imitarlo en cada circunstancia de la vida. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Esto es interesante lo que dice, porque acá podríamos decir, ¿cómo hubiese actuado Cristo en mi lugar si tenía que hacer esto? Filipenses 2.5 dice, haya pues en vosotros, dice sus Biblias, este sentir, ¿no es cierto? Dice así, haya pues en vosotros el mismo sentir. La Biblia de las Américas dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y la palabra actitud es la palabra correcta, porque está hablando de cómo yo tengo que ser, cómo yo me tengo que dirigir, cómo lo que yo tengo que hacer, porque este sentir es la misma forma de pensar que tuvo Cristo. Entonces cuando dice ahí, haya pues en vosotros este sentir, está refiriéndose a una palabra que es una forma de pensar, una actitud. Entonces me está diciendo, debes tener esta misma actitud y pensar como Cristo estaría pensando en tu lugar. ¿Qué voy a hacer? Tengo esta circunstancia, estoy pasando este momento difícil. Bueno, ¿qué haría Cristo? ¿Cómo reaccionaría Cristo? Y eso yo lo tengo que hacer. Esa actitud yo la tengo que tener como cristiano. Y esto, hermano, no es una opción. Fíjense que es una orden. Dice, haya. No es una opción. Si quieren, piensen como Cristo. No. Haya. Tiene que haber en el cristiano esta actitud. Sí o sí. Porque es radical. Y porque esto manifiesta lo que es quién es un hijo de Dios. Haya pues en vosotros. Y Él nos dejó ejemplo, dice Pedro, para que sigamos sus pisadas. Entonces, en primer lugar, meditad a menudo en la persona de Cristo y aprender su ejemplo. En segundo lugar, orá a Dios diariamente porque su Santo Espíritu te supla de la gracia necesaria para controlar tus pasiones. Hermanos, a la mañana temprano, cuando nos encontramos con el Señor, oremos al Señor, que nos prepare durante todo el día. Señor, no sé qué me voy a encontrar después que yo me levante de esta silla, que yo me encuentro con vos ahora.
No sé qué me va a pasar en mi día después de que quito los ojos de tu palabra y de estar en este momento con vos. Te pido que al pasar la puerta de mi casa me prepares para enfrentar al mundo, para las circunstancias. Dame la gracia, Señor, para poder estar enfrentando las pasiones de este mundo, la dureza de este mundo. Y el cristiano tiene que orar a Dios diariamente para que su espíritu lo esté supliendo, le esté supliendo esa gracia, le esté dando esa gracia necesaria para poder controlar sus pasiones. Hermanos, somos personas con deseos y con pasiones. Y a veces nuestras pasiones nos arrastran. Y a veces nuestras pasiones nos llevan hacia cosas malas. Tenemos que pedirle al Señor que las controle. Tenemos que orar y pedirle al Señor. Ahí en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que las pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hermanos, en nosotros mismos no tenemos el control o la capacidad para controlar la impaciencia, el enojo, la ira. Por eso nosotros necesitamos del Señor. Por eso necesitamos pedirle a Dios. ¿Y Dios qué prometió dar a sus hijos, según este texto? Buenas cosas. Si un padre le pide, dice, pan, ¿le va a dar un pescado? No, le va a dar pan. Si le pide pescado, ¿le va a dar una serpiente? Nos está mostrando acá un Padre que nos va a dar cosas buenas, de acuerdo a su voluntad. Entonces, que yo le pida paciencia es bueno. Que yo le pida mansedumbre es bueno. Que le revele mi corazón. Señor, mi corazón se enoja fácilmente. Señor, ¿cuántas veces discuto en mi casa? Ayúdame, Señor, a ser paciente con mi esposa, con mis hijos. Ayúdame. Y ahí está el Padre bueno que me va a proveer cosas buenas, porque es bueno. No le estoy pidiendo un auto 0 kilómetros. Le estoy pidiendo de acuerdo a su voluntad, porque eso es bueno para mi alma y beneficioso para mi alma. Y Él sabe lo que necesitamos. Por eso Dios prometió dar buenas cosas, dice el texto. Somos débiles y necesitamos de la gracia de Dios día tras día. Y hermanos, solo Dios puede librarnos de esos impulsos. Solo Dios puede librarnos de esos impulsos. Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, ¿se acuerdan? En el Padre Nuestro pidiendo el pan nuestro de cada día. Fíjense cómo Dios nos conoce. ¿Por qué Dios no se le ocurrió, o Jesús no se le ocurrió decir, el pan nuestro de todo el mes, dánoslo hoy? El pan nuestro, Señor, de toda esta semana, dánoslo hoy, Señor. ¿Por qué Dios no hizo eso? ¿No sería más fácil que nos cubra todo un mes, toda una semana? El pan nuestro de este año, dánoslo hoy, Señor. ¿No hubiese sido más fácil que Dios nos provea todo el año? Pero Dios nos conoce. ¿Y sabe qué conoce Dios? Que necesitamos cada día la gracia de Dios. Necesitamos cada día depender de Él. Por eso Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, hoy tengo pan, mañana no sé, dependo de la gracia de Dios. Hoy tengo provisión, mañana no sé, ahora tengo la billetera llena, tengo plata, tengo pan, tengo comida, pero Dios dice, necesitas de mi gracia y de esa provisión todos los días. Todos los días. Hermanos, aunque nosotros tengamos 25 millones de dólares en un banco en Suiza, nosotros necesitamos orar por la provisión diaria de Dios, sí o sí, siempre. El cristiano necesita siempre. Por eso Dios no en vano puso eso.
No en vano dejó escrito, no en vano nos dejó esa enseñanza, porque Dios podría permitir que en su soberana voluntad ese banco quebrara en Suiza. ¿Cuántos vemos reflejados fotos, imágenes del famoso corralito y todo lo que pasó en la Argentina, 2000, 2001? El banco se tragó los ahorros de la gente, toda la seguridad, y escuchábamos los testimonios en la televisión. Se robaron los ahorros de mi vida, se robaron el dinero de mis sueños, embargaron lo que tenía para mis hijos. ¿Dónde estaba esa seguridad? ¿Qué pasó? De un día a otro, de un día a otro. Entonces Dios nos sigue mostrando que dependemos de Él, de su gracia. Cada día, Señor, tengo un montón de cosas, pero necesito que vos me proveas este día y mañana voy a necesitar de vuelta, Señor. Por eso nos da una tranquilidad de que si nosotros le pedimos a Él cada día, Él nos lo va a dar. Él nos lo va a dar. Él es un Padre bueno. Diariamente necesitamos de su provisión. 1 Juan capítulo 5, versículo 14. 1 Juan 5, 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué precioso, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué Padre bueno. Si le pedimos la gracia de la mansedumbre, bueno, eso es conforme a su voluntad. Porque si hay algo que es de gran estima delante de Dios, es un espíritu tierno y manso. Entonces le estamos pidiendo algo que a Él le agrada, que Él nos moldee y trabaje con nosotros. En tercer lugar, hermanos, consideremos a menudo quiénes somos o quiénes somos cada uno de nosotros sin la gracia de Dios. ¿Quién eres tú sin la gracia de Dios? ¿Quién sos vos sin la gracia de Dios? En Deuteronomio capítulo 9, Dios le dijo al pueblo de Israel: para que no olvides ninguno de los días de tu vida de donde yo te saqué. No olvidarnos del Señor. Por eso debemos considerar a menudo quiénes somos, quién sos sin la gracia de Dios. Y la mansedumbre se encuentra enraizada en la pobreza de espíritu, en esa necesidad que tenemos todos los creyentes de la gracia de Dios. Nos airamos cuando alguien nos ofende, porque en ese momento nos olvidamos de quiénes somos. Cuando reacciono mal con otra persona, en ese momento me estoy olvidando quién soy yo. ¿Quién soy yo en Cristo? Que tengo que ser una persona mansa. Y hermanos, a veces no sabemos quiénes somos o no conocemos quiénes somos. Nuestro corazón es tan engañoso. A veces salen cosas que nos sorprenden. ¿De dónde salió eso? Por eso volvemos a reiterar: oremos al Señor, examina mi corazón, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso tendría que ser una oración diaria en mi vida, para que el Señor nos pueda estar moldeando. Así que cuando alguien nos hiera, nos ofenda, nos maltrate, llevar este pensamiento a la presencia de Dios. Llevarlo siempre a la presencia de Dios. En cuarto lugar, hermanos, dediquémonos a cultivar el contentamiento cristiano. Dediquémonos a cultivar el contentamiento cristiano. Si el Señor nos permite, sería buenísimo que hagamos una serie sola del contentamiento cristiano. Es algo tan necesario, porque el contentamiento y la mansedumbre son dos gracias que caminan de la mano, van juntas. Y podemos ver ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 11. El apóstol Pablo dice: yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Es una realidad eso en nuestra vida? ¿Podemos decir lo mismo que dijo Pablo? En situaciones difíciles, como en situaciones que tenemos todo. Solo el contentamiento puede darnos la quietud necesaria para moderar nuestras pasiones. Mientras los otros se quejan porque le falta esto, aquello, porque necesita un empleo mejor, porque le falta más ropa, necesita un auto nuevo, quieren una casa propia, y se queja porque dice: la vida ha sido injusta conmigo.
El hombre manso se sorprende de que Dios haya sido tan bueno y tan generoso que él no sabe cómo puede ser un Dios grande, un Dios tan poderoso, ver así a una persona. Sabe que lo único que se merecía era el infierno y sabe que lo que tiene es de pura gracia. Y cuando un creyente se goza, en ello ya no hay lugar para un espíritu quejoso y descontento. Ya no hay lugar. Nehemías resumió todo esto en una frase, en Nehemías 8:10. Lo resume solamente en una frase que debe ser de meditación constante para todo hijo de Dios. Nehemías 8:10 dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y esto tendría que ser algo diario. El gozo proviene de las cosas que el Señor hace por nosotros. ¿Y cuáles son esas cosas? Que nuestros pecados han sido perdonados. Es un gozo verdaderamente. Imagínense, no tendríamos esa gracia. Iríamos todos directos al infierno, sin gracia, sin Cristo, sin nada. Nuestro fin, la muerte, el juicio y el infierno. Lo que merecíamos, porque era justo. Pero tenemos la gracia de Dios, un Salvador, un Cordero, el Señor nos proveyó para poder limpiarnos y hacernos justos delante de Dios. Y hermanos, el contentamiento cristiano es una muralla en el cristiano. Es como el sistema inmunológico dentro del cuerpo del hombre. Cuando nosotros, el gozo de saber que nuestros pecados han sido perdonados y nuestra alma se regocijan. ¿Saben lo que hace el sistema inmunológico en el ser humano? ¿Cómo actúa, cómo trabaja? Y hay muchos que somos papás acá y los doctores a veces nos han explicado en las enfermedades de nuestros hijos. Bueno, el sistema inmunológico, cuando un virus quiere atacarnos inmediatamente, ese sistema se pone en funcionamiento para evitar aquellas cosas del organismo que pueden hacer que avance ese virus. Es como una muralla. Entonces corta ese sistema inmunológico y empieza a producir anticuerpos para proteger nuestro organismo, para que la enfermedad no sea peor. Y si meditamos estas cosas, nos vamos a dar cuenta que si le damos cabida a la queja y al descontento, nosotros estamos haciendo que un virus comience a atacar nuestra vida. Pero ahí, cuando ese virus empieza a atacar mi vida, yo tengo el contentamiento y tengo que recordar todo lo que Cristo me ha dado. Y se activa ese sistema inmunológico para poder frenar ese avance y para que no pueda estropear nuestra alma. Entonces, hermanos, el cristiano debe cultivar el contentamiento cristiano. Quinto lugar, me queda el quinto y el sexto, ya lo terminamos, estos dos son más cortitos. Si queremos ser mansos, debemos ponernos en guardia ante las primeras manifestaciones de ira que se levanten en tu corazón. Si queremos ser mansos, debemos ponernos en guardia ante las primeras manifestaciones de ira que se levanten en mi corazón. ¿Qué pasaría si se está comenzando un pequeño fuego en la cocina de su casa? Un fuego, ¿no? Un trapo. Se quema, se está quemando una puntita y empieza a agarrar llama. ¿Qué van a hacer? ¿Van a dejarlo ahí mirar? Ese trapo se está prendiendo fuego. Voy a hacer la cama, voy a hacer otras cosas y después vengo y lo apago. No, si estamos medio locos, lo vamos a hacer, vamos a dejar que se prenda todo fuego. Pero yo creo que si estamos normales en nuestros cabales, vamos a agarrar el trapo, pisarlo, echarle un balde de agua, lo que sea, para apagar eso. Y hermanos, eso es lo que tenemos que ver. De que si nosotros no controlamos la ira a tiempo, puede encender un gran fuego. Si nosotros no miramos a tiempo lo que se está gestando en nuestro corazón, esa llama de nuestro enojo, entonces en un momento se va a encender todo nuestro corazón. Va a atacar todo nuestro corazón. Dice Proverbios 17:14. Proverbios 17:14, el que comienza la contienda es como el que suelta las aguas, deja la contienda antes que se enrede.
Nos está diciendo ahí, sean sabios, porque si vos comenzás la contienda es como que vas a soltar muchas aguas. Entonces mejor, antes que se haga contienda, dejala de lado, antes que se enrede. Apaguen la llama de la ira inmediatamente. En sexto y último lugar, en momentos de adversidad o de oposición, que sean pocas tus palabras. Para mantener la mansedumbre, hermanos, en momentos de ansiedad o de adversidad o en momentos de oposición, que sean pocas nuestras palabras. Ahí en Amós capítulo 5, versículo 13, dice, los hombres prudentes callan cuando el tiempo es malo. Fíjense este tesoro que nos da la palabra de Dios, ahí en Amós capítulo 5, versículo 13. Los hombres prudentes callan cuando el tiempo es malo. Y estamos diciendo acá, hermanos, que sean pocas las palabras, que sean pocas, no ninguna, que sean pocas, no ninguna palabra. Es necesario para arreglar los problemas con otros, es necesario, ¿qué? Hablar. Necesitamos hablar, dialogar, no quedarnos mudos. Pero acá no está diciendo que sean pocas las palabras, que sean pocas nuestras palabras. Y poder pensar bien lo que vamos a decir y procurar decir lo que sea necesario. Hay una virtud, hay algo que la mujer en Proverbios 31, la mujer prudente hace, que también se aplica a los hombres. ¿Qué dice? Abre su boca con sabiduría. Con sabiduría. Aprendamos a abrir nuestra boca con sabiduría, en cualquier circunstancia, delante de quien sea. No multipliquemos palabras innecesarias en medio de un problema, porque van a ser como un combustible para la ira. Se enciende el fuego y me equivoco del balde y agarro el balde de la nafta. ¡Fum! Peor. Me equivoqué. No. Cuidado. Manso, la mansedumbre. Muchas palabras siempre resulta que ¿qué? Se caldea la situación. Siempre es para un problema, enredo de palabras. Me dijiste que te dijo, me dijo que te dijo, que te dije, me dijiste y te acordás que me dijiste. Y entonces ya es cada vez peor, en vez de que se solucione. Y llega el momento en que se pierde el control. Cuidado, mis hermanos, en momentos de adversidad y oposición, que sean pocas nuestras palabras. Entonces, hermanos, vamos a repasar estas actitudes que nos van a ayudar a poder vivir una vida mansa, que nos han sido descubiertas o vistas por la palabra de Dios, para ver estos consejos prácticos de cómo desarrollar la mansedumbre en nuestra vida. En primer lugar, que es lo que resaltamos el domingo pasado, considerar el valor que tiene la mansedumbre en el cristiano. Es buena, la necesitamos, debemos orar. Señor, hazme una persona mansa. Si yo creo que soy manso, seguir orando. Señor, todavía no es suficiente, tengo que ser manso. Tengo que ser manso. Yo conozco mi corazón, es traicionero, yo lo conozco. Ya va. Segundo, medita a menudo en la persona de Cristo y aprende su ejemplo. Medita a menudo en la persona de Cristo, imitemos su ejemplo. Tercero, orar a Dios diariamente para que su Santo Espíritu nos supla de la gracia necesaria para controlar mis pasiones. Cuarto, consideremos a menudo quiénes somos sin la gracia de Dios. Volver a predicarnos el Evangelio una y otra vez. ¿Quién soy yo sin la gracia de Dios? Quinto, dedicarnos a cultivar el contentamiento cristiano una y otra vez. ¿Qué es el contentamiento cristiano? ¿Por qué cosas tengo que estar contento en el Señor? Sexto, pongámonos en guardia ante las primeras manifestaciones de ira que se levantan en nuestro corazón. Importante para controlar la mansedumbre. Séptimo, en momentos de adversidad y oposición, que sean pocas tus palabras, que sean pocas tus palabras. Y es necesario aclarar que estos consejos no darán resultado en aquella persona que no tenga la obra de Cristo en sus vidas. No va a ser algo que van a hacer y van a pegar al viento. Necesitamos la obra sobrenatural del Señor en nosotros para hacer estas cosas. La regeneración.
Estos consejos no son para inconversos. No lo van a poder llevar adelante. Necesitan primero la gracia de Dios. Y hermanos, que el Señor nos conceda a mostrar esta característica cristiana esencial como ciudadanos del reino de los cielos. Entre nosotros, pero más fuera de este lugar, en nuestras casas, que lo podamos estar poniendo en práctica. Vamos a orar, que el Señor nos ayude. Señor, quiero darte gracias por esta parte que nos toca ver del sermón del monte, de las bienaventuranzas, y hemos visto la mansedumbre, nos has hablado, Señor, y hemos pensado y meditado en esto, Señor. Lo hemos desarrollado en nuestra mente y hasta, Señor, hemos tal vez pensado muchos casos que no aplicamos esta mansedumbre en nosotros. Somos impulsados por nuestras pasiones, en enojos, en palabras, en gestos. Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes como hijos tuyos, Señor, a mostrar esta característica en los demás, a mostrar a mí mismo, Señor, esta mansedumbre para con vos, Dios. Eres un Dios soberano y solamente es por medio de Cristo que ahora inclusive podemos orar a ti y hablarte. Es por medio de la obra de Cristo que podemos conducirnos a ti, Señor, porque aún nuestras oraciones, esta oración que yo te estoy haciendo a ti, Señor, es imperfecta y tú estás, Señor, intercediendo, tu Hijo intercediendo al Padre, está intercediendo a favor nuestro. Señor, ayúdanos, guíanos y te rogamos que podamos estar viviendo en paz, Señor, en paz con los hombres, en paz contigo, Señor. Ayúdanos a no ser descuidados en esta característica. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.